¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, sin rumbo y te has preguntado si hay alguna salida? Hoy vamos a contar la historia de André, un hombre que, en medio del sufrimiento y la soledad, descubrió que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona. Quédate con nosotros y ve cómo la fe puede transformar vidas y darnos un nuevo propósito, incluso en las situaciones más difíciles. Vayamos juntos en este camino de esperanza y superación. La vida no siempre sale como imaginamos. A veces los desafíos parecen insuperables y nos preguntamos si podremos encontrar la fuerza para continuar. Este es el punto de partida de la historia de André, un hombre cuyo camino nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, dispuesto a levantarnos. En este capítulo inicial, presentaremos el contexto de esta apasionante narrativa. André, un hombre de corazón generoso, vio cómo su vida se desmoronaba inesperadamente. La pérdida de su trabajo, su hogar y la distancia de las personas que amaba lo dejaron sin rumbo, inmerso en dudas y resentimientos. Pero lo que hace especial esta historia es cómo la fe resurge incluso en las circunstancias más difíciles. Exploremos cómo un simple encuentro con una Biblia desechada y una mujer llamada Doña Sida se convierten en catalizadores de una profunda transformación. Siga mientras profundizamos en la experiencia de André, una historia que promete inspirarnos y recordarnos que Dios nunca nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. André siempre ha sido conocido como un hombre trabajador y de buen corazón. Vivió modestamente, pero su disposición a ayudar a los demás lo hizo muy querido. A pesar de esto, André se mantuvo alejado de la fe, creyendo que su fuerza de voluntad y su trabajo eran suficientes para superar los desafíos de la vida. Esta visión comenzó a verse cuestionada cuando, inesperadamente, perdió su trabajo. André, que trabajó durante años en una empresa que atravesaba dificultades financieras, creía que su dedicación lo protegería. Sin embargo, un repentino recorte de personal lo dejó sin trabajo y sin perspectivas inmediatas. Con el tiempo, lo que parecía un problema temporal se convirtió en una espiral de dificultades. Al no poder pagar el alquiler, André perdió su casa. Los amigos que alguna vez lo admiraron comenzaron a alejarse y él se encontró aislado. Para empeorar las cosas, sus ahorros se agotaron rápidamente, dejándolo incapaz de cubrir sus necesidades básicas. La vida en las calles fue un shock. André, que alguna vez tuvo una vida estable, ahora tuvo que afrontar noches frías y días de hambre. Comenzó a convivir con otros en su misma situación, pero su alma parecía consumida por la desesperación y la soledad. Durante este periodo, André comenzó a cuestionar el significado de todo. Se sintió abandonado no solo por las personas, sino también por Dios. Si Dios existe, ¿por qué me permite sufrir tanto? Esa pregunta resonaba en su mente a diario. La ira y el resentimiento crecían, y su creencia en algo mayor parecía cada vez más lejana. Este capítulo está marcado por el dolor y la revuelta, pero también prepara el escenario para un giro inesperado. La próxima fase en la vida de André traerá elementos de esperanza y transformación. La vida de André parecía una secuencia interminable de desventuras. Sin embargo, el destino preparó un momento de luz en medio de la oscuridad. Un día, mientras hurgaba en la basura buscando algo para comer o vender, sus ojos se toparon con un objeto insólito, una Biblia, gastada y sucia, abandonada entre trozos de papel y cajas. Curioso y sin otra ocupación en ese momento, André tomó el libro.
Al principio, lo miró con desdén, considerándolo simplemente un objeto desechado más. Pero, cuando abrió las páginas, vio palabras subrayadas y notas escritas a mano, como si el anterior propietario hubiera buscado respuestas allí. Las palabras, aunque inicialmente le resultaron inconexas, despertaron una mezcla de inquietud y curiosidad. En los días siguientes, André comenzó a llevar la Biblia consigo y a leerla en momentos de soledad. Algunos pasajes lo conmovieron profundamente, aunque no entendió el significado completo. Uno en particular parecía haber sido escrito para él: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. La frase resonó en su mente como un llamado, algo que no podía ignorar. Fue en una de estas ocasiones, mientras leía bajo la sombra de un árbol, que doña Sida entró en su vida. Era una señora mayor que pasaba a menudo por ese lugar. Doña Sida, con su presencia sencilla y su mirada compasiva, vio a André y se acercó. «Hijo, Dios nunca nos abandona», dijo suavemente al verlo con la Biblia en las manos. André, impulsado por la ira y la frustración acumuladas, respondió bruscamente: «Si Dios realmente existe, ¿por qué me dejó llegar a este punto?». Doña Sida no se ofendió. En cambio, se sentó a su lado y comenzó a compartir su propia historia. Contó cómo había perdido a su marido y enfrentado numerosas dificultades económicas, pero encontró fuerza en su fe. Sus palabras no fueron predicaciones, sino experiencias vividas, impregnadas de resiliencia y esperanza. A veces Dios nos permite afrontar valles profundos porque sabe que hay algo precioso esperándonos en el viaje, dijo con una sonrisa amable. La interacción con doña Sida marcó el comienzo de un cambio en el corazón de André. Comenzó a darse cuenta de que la Biblia que encontró, así como el encuentro con esa mujer, no fueron meras coincidencias. Parecían piezas de un rompecabezas que empezaban a formarse. Este capítulo es el punto de inflexión en la historia de André. El descubrimiento de la Biblia y las palabras de doña Sida plantaron una semilla de esperanza, dándole motivos para seguir adelante y explorar un camino de renovación espiritual. Después del encuentro con doña Sida, una nueva preocupación se apoderó de André. Comenzó a reflexionar sobre sus palabras y los pasajes que leyó en la Biblia. La idea de que Dios no lo había abandonado, incluso ante tanta adversidad, lo animó a buscar respuestas más profundas. André decidió que era hora de probar algo nuevo. Aunque vacilante, recordó una iglesia que le había mencionado doña Sida. Ella había dicho que allí podría encontrar consuelo y gente dispuesta a ayudar. El domingo siguiente, armado de valor y con una Biblia gastada en la mano, André entró en el pequeño templo del barrio. Al principio se sintió fuera de lugar. La gente sonreía, se saludaba alegremente y parecían ajenos al peso que llevaba. André eligió un banco al fondo, esperando pasar desapercibido. Comenzó la alabanza y él observó con escepticismo cómo los fieles cantaban fervientemente. Cuando el pastor subió al púlpito, algo empezó a cambiar. El mensaje de esa mañana parecía dirigido directamente a André. El sermón cubrió temas como el dolor, la pérdida y la capacidad de Dios para transformar vidas quebrantadas. El pastor usó pasajes bíblicos que hacían eco de los que André había leído recientemente, como el Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los quebrantados de corazón. Las palabras penetraron como una cuchilla afilada,
cortando la amargura y el resentimiento que André llevaba. Por primera vez en meses, sintió un calor reconfortante en su pecho, algo que no sabía cómo describir. Las lágrimas comenzaron a fluir y él, que había luchado tanto para parecer fuerte, se permitió llorar libremente. Después del servicio, uno de los diáconos se acercó y, con una amable sonrisa, invitó a André a hablar. A pesar de mostrarse reacio, aceptó. Sentado en una habitación modesta, compartió su historia con el hombre, quien lo escuchó sin juzgarlo. Al final, el diácono oró por André, pidiendo a Dios que renovara sus fuerzas y guiara sus pasos. A partir de ese día, André empezó a asistir regularmente a la iglesia. Todavía enfrentaba desafíos, pero ahora había una chispa de esperanza dentro de él. Participó en estudios bíblicos y escuchó atentamente los testimonios de otros miembros de la comunidad, muchos de los cuales también habían vivido situaciones difíciles. Una de las experiencias más memorables ocurrió durante una vigilia de oración. André, todavía luchando contra las dudas, escuchó el testimonio de un hombre que había superado la adicción y reconstruido su vida a través de la fe. Al finalizar, el pastor pidió a quienes sintieran un llamado especial de Dios que se acercaran al altar. Con el corazón acelerado, André se levantó y dio un paso adelante. En ese momento sucedió algo indescriptible. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Era como si Dios estuviera allí, abrazándolo y asegurándole que todo estaría bien. André salió del altar con la certeza de que, aunque el camino todavía era arduo, ya no estaba solo. Este capítulo marca la resurrección espiritual de André, un renacimiento que le trajo claridad, propósito y la fuerza que necesitaba para continuar su viaje. Con su fe fortalecida, André comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había algo más grande que guiaba sus pasos. Esta nueva visión lo motivó a tomar acciones pequeñas pero significativas para reconstruir su vida. André comenzó su transformación aceptando una oferta de trabajo de la propia iglesia. El pastor, conmovido por la historia de André, le sugirió ayudar en el mantenimiento del templo. Las tareas eran sencillas, como limpiar los bancos, cuidar el jardín y organizar los materiales para el culto, pero, para André, eran un símbolo de un nuevo comienzo. Trabajar en la iglesia le proporcionó un ingreso más que modesto, ofrecía un propósito y el sentido de pertenencia que buscaba. Vivir con otros miembros de la comunidad le brindó nuevas amistades y oportunidades para crecer, tanto espiritual como emocionalmente. Comenzó a participar en grupos de oración, donde compartía sus experiencias y escuchaba historias de superación que lo inspiraron aún más. A medida que André avanzaba en este viaje de reconstrucción, también comenzó a sentir un profundo sentimiento de gratitud. Miró hacia atrás y reconoció que cada pequeño acto de bondad, como las palabras de Doña Sida y la acogida en la iglesia, fueron piezas fundamentales en su renacer. Esta gratitud plantó en su corazón un deseo, devolver al mundo lo que había recibido. André decidió que ayudaría a otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares a la suya. Todo empezó de forma sencilla, hablando con personas sin hogar que encontró en el camino. Compartió su historia, ofreció palabras de consuelo y siempre que pudo entregó comida o ropa que recibió de donaciones. Estas interacciones se convirtieron en momentos de conexión genuina, en los que se dio cuenta de que así como él había sido ayudado, ahora podía ser un instrumento de Dios en la vida de los demás. Con el tiempo,
André tuvo la idea de organizar una acción comunitaria en la iglesia para ayudar a las personas en situación vulnerable. Propuso la creación de un proyecto que ofrecería comidas semanales, además de apoyo emocional y espiritual. La idea fue aceptada por la comunidad y el proyecto recibió el nombre de Maos que Amparan. André tomó la iniciativa, dedicándose con pasión y energía. El impacto del proyecto fue transformador, tanto para los beneficiarios como para André. Vio en los rostros de las personas a las que ayudaba la misma esperanza que una vez le habían dado. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento, reforzaba su convicción de que Dios lo había levantado para ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Este periodo también le brindó a André una comprensión más profunda del significado del propósito. Entendió que su historia, marcada por dolores y caídas, no se trataba solo de él. Fue un testimonio vivo de que Dios puede transformar cualquier vida, siempre y cuando haya fe y voluntad de empezar de nuevo. Mientras André se dedicaba al proyecto, también continuaba su camino de aprendizaje espiritual. Participó en cursos en la iglesia y, eventualmente, fue invitado a dar breves testimonios durante los servicios. Descubrió, para su sorpresa, que sus palabras tenían un poder especial para tocar el corazón de las personas. Con cada historia compartida, André sentía que estaba cumpliendo su misión. La transformación de André no se limitó a su vida personal, resonó en toda la comunidad. Se convirtió en fuente de inspiración para muchos, demostrando que, con fe y perseverancia, es posible superar los desafíos más difíciles. Al reflexionar sobre la historia de André, surge una poderosa verdad: Dios nunca nos abandona, incluso cuando enfrentamos los momentos más difíciles de nuestras vidas. No importa cuán oscuro pueda parecer el viaje, su presencia es constante, guiándonos de maneras inesperadas y levantándonos cuando caemos. La trayectoria de André es un testimonio vivo de ello. Cada dificultad enfrentada, cada caída sufrida, allanó el camino para un renacimiento que fue más allá de lo físico o material, fue una transformación espiritual y emocional. El encuentro con la Biblia, la intervención de Doña Sida y la acogida de la iglesia demostraron que las respuestas de Dios llegan muchas veces a través de personas y de acciones sencillas, pero llenas de significado. Esta historia nos desafía a mirar nuestras propias vidas y reevaluar la forma en que enfrentamos la adversidad. ¿Podemos reconocer los pequeños milagros de la vida cotidiana? ¿Estamos abiertos a ver la mano de Dios actuando, incluso en las circunstancias más inesperadas? Además, André nos enseña la importancia de ser instrumentos de cambio. No necesitamos grandes gestos para impactar vidas, a veces, una palabra de consuelo, un acto de bondad o incluso simplemente escuchar a alguien pueden ser el milagro que una persona necesita. Así como Andrew encontró un propósito al ayudar a los demás, nosotros estamos invitados a hacer lo mismo. El llamado es claro: busca a Dios en cada etapa de tu vida, especialmente en los momentos de dolor. Permite que su luz guíe tus pasos y, sobre todo, comparte esa luz con quienes te rodean. Cuando actuamos con amor y compasión, nos convertimos en la respuesta a las oraciones de alguien, y ese es uno de los mayores privilegios que podemos tener. La esperanza es la fuerza que nos mantiene adelante, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Para André, el simple hecho de encontrar una Biblia en la basura fue un punto de inflexión inesperado. Este pequeño acontecimiento aparentemente insignificante reavivó una llama que creía apagada, la fe en que algo más grande estaba por llegar. Este capítulo explora cómo eventos simples, como una palabra amistosa o un gesto inesperado, pueden simbolizar signos de esperanza, renovando el coraje para enfrentar desafíos y encontrar nuevos caminos. Las intervenciones divinas a menudo llegan de maneras inesperadas, a menudo a través de otras personas. Para André, Doña Sida era más que una vecina, ella era un instrumento de Dios, una mensajera que le traía consuelo y esperanza cuando más lo necesitaba. Este capítulo analizará cómo los gestos desinteresados pueden ser manifestaciones del cuidado divino. Doña Sida, con su bondad y fe, personificó el amor de Dios en acción, mostrando que incluso los actos más simples pueden tener un impacto profundo. El camino espiritual de André no fue lineal.
En medio de las dificultades, sus dudas sobre Dios crecieron, reflejando un momento de ruptura con la fe. Sin embargo, el cuestionamiento también abrió un espacio para reflexiones más profundas. En este capítulo analizaremos cómo las dudas de André, en lugar de alejarlo definitivamente, sirvieron de punto de partida para su reconexión espiritual. Se detallará su búsqueda de respuestas, el papel transformador de las dudas y cómo, al cuestionarse, encontró una fe más sólida y significativa. Las dudas de André, inicialmente marcadas por la desesperación y el resentimiento, se convirtieron en herramientas para su transformación. Pregunta por qué Dios permite el sufrimiento, lo llevó a profundizar en textos bíblicos, diálogos con líderes religiosos y momentos de introspección. Se dio cuenta de que las dudas no eran signos de debilidad, sino de un deseo genuino de comprender el propósito divino. Esta búsqueda poco a poco transformó su corazón, trayendo respuestas que fortalecieron su fe. La duda se convirtió en el suelo fértil donde creció una conexión espiritual más sólida y renovada. Reconocer errores, André reflexionó profundamente sobre sus fracasos y se dio cuenta de cómo las actitudes del pasado lo alejaron de su fe y su propósito. Busca el perdón, inspirado por los sermones y las palabras de Doña Sida, oró con sinceridad, buscando la reconciliación con Dios y consigo mismo. La fuerza del perdón, este paso te liberó de la culpa y te permitió empezar de nuevo con gratitud. Reconocer que Dios estuvo siempre a su lado hizo que su transformación fuera aún más significativa. La historia de André ilustra cómo pequeños gestos de bondad pueden ser catalizadores de grandes transformaciones. Doña Sida, con su fe y compasión, fue la luz que iluminó el camino de André en medio de la oscuridad. Al igual que ella, todos tenemos el potencial de ser luz en la vida de alguien, ofreciendo apoyo, comprensión y esperanza. Ser luz significa ser reflejo del amor y la bondad de Dios, actuando como instrumentos de su voluntad. Cada acto de compasión, cada palabra de aliento, puede ser la respuesta a las oraciones de alguien que busca ayuda. Al convertirnos en luz en la vida de los demás, no solo transformamos sus realidades, sino que también enriquecemos nuestro propio camino espiritual. La reciprocidad del amor y la bondad crea una red de apoyo mutuo, fortaleciendo la comunidad y acercándonos a Dios. Sé, pues, la luz que quieres ver en el mundo. Ofrece tu mano amiga, tu escucha atenta y tu corazón compasivo. Al hacerlo, no solo iluminas el camino de alguien, sino que también encuentras la verdadera esencia de la vida en Cristo. Pequeños gestos con grandes impactos, Doña Sida fue un ejemplo vivo de cómo actitudes simples pueden transformar vidas. Su amabilidad, como ofrecer palabras de consuelo y aliento, iluminó el camino de André. La elección de ser ligero, inspirado por su propia experiencia, André se dio cuenta de que todos tienen el potencial de ayudar a los demás y, al hacerlo, transformar sus propias vidas. Legado de bondad, adoptó la misión de difundir la esperanza, mostrando que incluso en las dificultades es posible ser instrumento de Dios.